El agua sanitaria es el agua destinada para el uso diario de las personas, es decir, las que encontramos normalmente en duchas, en el baño, para lavar la ropa, en el lavaplatos y otras tareas cotidianas. Esta instalación la encontramos normalmente en edificios, apartamentos o diferentes hogares. El agua sanitaria se encuentra de dos formas, caliente y fría. El agua caliente sanitaria, presentada como ACS, es aquella destinada para el consumo humano, pero que ha sido calentada para cumplir con ciertas labores. El ACS representa entre el 25% y el 40% del consumo energético de la vivienda, mientras que el agua fría no sufre ninguna alteración en su temperatura, pero aún así sigue manteniendo sus estándares de salubridad para que sea posible para el consumo humano. Tenemos dos sistemas de producción del sistema ACS. Uno es el instantáneo y el otro es por acumulación. En el instantáneo consiste en calentar el agua apenas sea demandada. Los casos pues, que más comúnmente encontramos son los calentadores de gas eléctricos o las calderas o las duchas eléctricas, que es mucho más común. Y en el sistema por acumulación se divide como en tres ramas: los equipos que calientan el agua junto a un termoacumulador y los termoacumuladores de resistencia eléctrica. Su función consiste en calentar el agua y almacenarla o acumularla en tanques aislados térmicamente, para que pues al momento de ser usada, esta siga caliente. Nosotros nos centraremos en el agua caliente sanitaria solar. Es un uso que le podemos dar a la energía solar térmica. Su funcionamiento se centra en captar la radiación solar para aumentar la temperatura de un fluido, en este caso sería el agua. El uso de la energía solar térmica para calentar el agua hace que podamos reducir los costos de energía que tenemos normalmente con un termoeléctrico. Como ya lo mencionamos, va desde un 25% hasta un 40%. Tenemos una representación gráfica de cómo funciona lo que anteriormente se explicó. Tenemos un circuito en donde se divide en cuatro, los cuales son la captación, el intercambio, la acumulación y el apoyo. Podemos ver el sistema de control, encontramos también el circuito primario, el circuito secundario y el circuito de consumo. Como tal, los componentes de un sistema solar térmico son los captadores solares, los circuitos primarios y secundarios, el intercambiador de calor, el acumulador, sus tuberías, el panel de control y el sistema auxiliar. Pues para explicar los captadores solares, pues estos son elementos que capturan la radiación del sol y la convierten o la transforman en energía térmica. A menudo estas van recubiertas por vidrio, o normalmente las encontramos así. También pues se encuentran en plástico, pero son plásticos especiales. Esto pues haciendo como más economía respecto al uso. Tenemos diferentes partes de esos captadores solares, los cuales son la cubierta, el canal de aire, las placas absorbentes, los tubos o conductos y la capa aislante. La cubierta es una cubierta transparente que puede estar presente o no. Generalmente está presente. Está hecha de vidrio, aunque también, como ya lo mencionamos, se utilizan algunos plásticos, ya que es menos caro y es más manejable, pero debe ser un plástico especial. Su función es minimizar las pérdidas por conversión y radiación. Por ello debe tener una transmitancia solar lo más alta posible. De esta forma se genera una especie de efecto invernadero, aumentando su eficiencia. Acá podemos ver un sistema de la cubierta. Tenemos un canal de aire, el cual es un espacio que puede estar vacío o no, que separa la cubierta de la placa absorbente. Su espesor se calcula teniendo en cuenta las pérdidas por convección y las altas temperaturas que se pueden producir si es demasiado estrecho. Tenemos la placa absorbente, la cual es el elemento que absorbe la energía solar y la transmite al líquido que circula por las tuberías. Su principal característica es que tiene una gran absorción solar y una emisión térmica reducida.
Como los materiales comunes no cumplen con estos requisitos, se utilizan materiales combinados para obtener la mejor relación absorción y emisión. Tenemos tubos o conductos, los cuales a veces los encontramos soldados a la placa absorbente para que el intercambio de energía sea lo más grande posible. Por estos tubos circula el líquido que se calentará e irá hacia el tanque de acumulación, La que capa tiene la aislante, representación gráfica. la capa aislante, la finalidad de ella es recubrir el sistema para evitar y minimizar las pérdidas. Porque el aislamiento sea lo mejor posible, el material aislante deberá tener una baja conductividad térmica. Bueno, tenemos el circuito primario de la instalación de, de la energía solar térmica. Es un circuito cerrado. Este transporta el calor desde el captador hasta el acumulador, que es el sistema que almacena el calor, y pues el líquido calentado lleva el calor hasta el acumulador y una vez enfriado, este retorna al colector para volverse a calentar y así sucesivamente. También tenemos el circuito secundario o circuito de consumo. Es un circuito abierto que entrega el agua fría directamente del suministro por un extremo y por el otro extremo sale agua caliente que consumimos. El agua fría pasa por el acumulador primeramente donde se calienta hasta llegar a la temperatura requerida. Las tuberías de agua caliente del exterior deben estar recubiertas por aislante para minimizar las pérdidas. De calor, el cual consiste en que al calentar el agua, este calentar el agua de consumo a través de calor captado a través captado de la radiación solar. Se sitúa en el circuito primario y este tiene forma de serpentín, ya que pues así consigue aumentar la superficie de contacto y es mucho más eficiente. Y el agua que entra en el acumulador, eh, si está mucho más fría que el serpentín, empezará a calentarse y nos queda disponible para consumo pues, posteriormente. Tenemos el acumulador. Este es un depósito donde se acumula el agua calentada que es útil para el consumo. Y una entrada para el agua fría y una salida para el agua caliente. El agua fría entra por debajo del acumulador donde se encuentra con el intercambiador. A medida que se calienta se desplaza hacia arriba, que es desde donde saldrá el agua caliente para nuestro consumo. Internamente dispone de un sistema para evitar el efecto corrosivo del agua caliente almacenada sobre los materiales. Por fuera tiene una capa de materiales aislantes que evita pérdidas de calor y está cubierto por un material que protege el aislamiento de posibles humedades y algunos golpes. Tenemos un vaso de expansión que absorbe variaciones de volumen del fluido caloportador. Este circula por los conductos del captador, manteniendo la presión adecuada y evitando pérdidas de la masa del fluido. Este es un recipiente con una cámara de gas separada de la de líquidos de los dos líquidos y con una presión inicial la que va en función de la altura de la instalación. Normalmente lo que más se utiliza en el vaso de expansión cerrado es una membrana, la cual pues, es sin transferencia de masa, la transferencia de masa en el exterior del circuito. Las tuberías, como ya las mencionamos, en la instalación se encuentran recubiertas de un aislante térmico para minimizar la pérdida termodinámica con el entorno. Encontramos aquí el sistema auxiliar, el cual pues, en caso de que la intensidad del sol no sea suficiente para poder calentar el fluido, este sistema genera energía para calentar el agua y de esa forma no se ve afectado el consumo de la misma. Tenemos el panel de control. Se dispone también de un panel principal de control en la instalación solar térmica, donde se muestran las temperaturas en cada instante, es decir, un regulador térmico, de modo que pueda controlarse el funcionamiento del sistema en cualquier momento. Este panel de control es opcional, ya que podemos controlar la temperatura del líquido de otras formas sin tener que instalar una computadora que nos regule esto. Luego encontramos los elementos que forman parte de esta instalación, los cuales son el calentador de agua, la bomba de circulación, las tuberías, el caudalímetro
y las válvulas para la distribución del agua caliente. Los calentadores de agua sanitaria funcionan todos de manera muy similar. En los primeros tenemos un serpentín de agua fría que pasa sobre una llama que calienta el agua a la temperatura deseada. En el ACS solar, en vez de calentador eléctrico o a gas, tenemos captadores solares que cumplen la misma función, con la diferencia que disminuimos el consumo de energía. Tenemos el caudalímetro, que ha sido diseñado para medir caudales o flujos de sustancias líquidas. Se trata de un aparato o un elemento que determina el volumen y la velocidad de un caudal. Obviamente, pues en su transportación a través de las tuberías. Las mediciones que realiza pueden ser lineales o no. Este puede determinar la masa, el volumen de los líquidos y los gases que emite. En cierta forma funciona como un sensor que detecta y determina el comportamiento de un flujo determinado. Tenemos la bomba de circulación. Están diseñadas para brindar la mayor eficiencia en su categoría con un mínimo mantenimiento. En comparación con las circuladoras convencionales, esta reduce el consumo de energía hasta un 80% al mismo tiempo que ofrece un rendimiento silencioso. Encontramos también las válvulas para la distribución de agua caliente. Todos conocemos que una válvula es un elemento o un accesorio instalado en los sistemas de tuberías para poder controlar el flujo de un fluido dentro de este sistema. Tenemos tres funciones para la válvula, la primera es permitir el paso del flujo, la segunda es no permitirlo, la tercera es para controlarlo. Acá están las diferentes válvulas para distribución del agua caliente en los puntos de consumo. Encontramos de globo, de aire, de sello o válvulas de llave o de cuadro. En la siguiente imagen podemos observar el sistema ACS solar implementado. Tenemos nuestros captadores solares, los cuales como vemos entra agua fría, estos la calientan hasta cierta temperatura y pasa por un sistema de control hasta el acumulador. En el acumulador se vuelve a encontrar con el agua fría para regular su temperatura a la que nosotros deseemos. Encontramos el sistema auxiliar en caso de que el sol falle y no sea suficiente para calentar el agua, y de esta forma el agua siempre va a llegar caliente hasta nuestro destino. En este caso usaremos el calentador eléctrico en una vivienda. Tenemos una tabla, la cual está dividida en cuatro secciones, las cuales son el número de dormitorios, las personas por dormitorio, el consumo de unos grados específicos y este consumo mensual. Podemos observar que por una persona hay un consumo mensual de 42 kilowatts al mes. La finalidad que nosotros queremos darle al sistema ACS solar es implementarlo en lugares donde la energía eléctrica sea muy costosa o sea muy escasa, como puede ser el ejemplo de algunos pueblos, algunas viviendas alejadas de las grandes ciudades. En muchas regiones del país no tiene una red de energía eléctrica decente o en algunos casos no cuentan con ella. Esto quiere decir que solo por no vivir en las grandes ciudades o no estar cerca o solo porque a la empresa de energía eléctrica no les sale rentable, estas personas tienen que disminuir sus necesidades. Ellos también tienen derecho a tener agua caliente para suplir sus necesidades. Implementando este sistema podemos dar solución a esto. Este sistema no solo lo podemos implementar en viviendas, podemos utilizarlo para muchos otros sitios, como pueden ser hospitales, centros de salud, algunos hoteles, pensiones, residencias, albergues, escuelas. En muchos lugares se puede implementar debido a que sus requerimientos no son muy altos. Tenemos nuestros costos de instalación promedio en cuanto a materiales. Tenemos la siguiente tabla, la cual en promedio tenemos una cantidad de dos por cada elemento. Eh, el subtotal de materiales
se estaría entregando pues 4.200.000 aproximadamente, simplemente para la implementación de este sistema. Se calcula que para la instalación se necesitaría aproximadamente 7 horas, trabajando un instalador y un ayudante. El sueldo diario de estas personas sería aproximadamente 171.000 pesos. Tenemos un total de los costos de la instalación aproximadamente. Al hacer la sumatoria de los materiales y la mano de obra, encontramos que el costo total en promedio es de 4.385.000 aproximadamente. Es un poco alto el coste de instalación en promedio. Si nosotros queremos implementarlo en zonas donde no tienen una buena conectividad eléctrica o que es muy costosa, sería algo elevado, claro que sí. Pero hay que tener en cuenta que un sistema ACS solar no es solo para una vivienda, puede cumplir la necesidad de muchas más viviendas, una agrupación de vecinos, un edificio, varias casas alrededor. La única diferencia que haría es que el sistema tendría que estar centralizado y con tuberías que distribuyan hacia todo el sitio. De esta forma, este costo se divide entre las personas que vayan a tomar este servicio. También hay que tener en cuenta los subsidios que da el gobierno para poder instalar sistemas eficientes o de ahorro de energía. Teniendo en cuenta esto, el ahorro generado, como ya vimos en tablas anteriores, es muy grande. Todo esto tiene un retorno de inversión a corto plazo. Acá podemos encontrar algunas de referencias de donde sacamos la información. Esto sería principalmente todo sobre lo que refiere a los sistemas ACS solar, su instalación, su uso y su finalidad. Muchas gracias.